Bueno, buenas noches y mil gracias por acompañarnos a esta nueva versión de Tuyo Mali, donde vamos a hablar el día de hoy de lo que va a ser la próxima subasta de fotografía del Mali. Antes que nada, quiero agradecer a nuestro anfitrión, a nuestro gran colaborador, en este caso a Jan Mulder. Ha sido para con nosotros tremendamente generoso, no solamente con su tiempo, con su conocimiento, sino además como, con las maravillosas donaciones que nos ha hecho y las van a ver en este catálogo. Mil gracias, te digo, Jan, por todo ese tiempo y por todo ese apoyo. A Max Hernández, quien va a ser como la persona que va a liderar este conversatorio, y a Ricardo Kusunoki, que nos acompaña desde el Mali. Igualmente, agradecerle a Talía Durán Neuhaus, que es la presidenta del Comité de Subastas, y luego a nuestros auspiciadores, al JP Morgan, a Johnny Walker, en el Blue Label, y finalmente a BMW. Eh, y bueno, y con esto damos inicio a lo que es el conversatorio de lo que va a ser la subasta de fotografía, no sin antes comentarles, yo creo que algunas cosas básicas en relación a esto. Yo creo que el ámbito de la fotografía en términos generales, y ya a estas alturas en los que estamos involucrados en el territorio del arte, no tiene ningún tipo de cuestionamientos. La fotografía era hace 15 años todavía un espacio donde la gente no sabía muy bien de qué se trataba la fotografía, y lo que nos parece especialmente, digamos, relevante es que el Perú tiene no solamente, digamos, una tradición muy importante desde la invención de la fotografía, sino que además es clarísimamente uno de esos continuos que a lo largo desde el siglo, yo diría, XIX, tiene en términos cualitativos. Eh, y la subasta quiere ser precisamente el reflejo de eso, y de ahí las partes de la fotografía histórica, lo que hemos podido recoger, no solamente te digo de Chambi, sino de diversos actores que forman parte de esa fotografía histórica. Luego las miradas internacionales, todo lo que sucede en el Perú a principios del siglo XX, el interés que había por el registro del territorio, el interés que había por conocer, digamos, el mundo a través de la fotografía. Tenemos, evidentemente, hemos recogido, yo diría, ejemplares fantásticos de ese espacio. Y luego lo que fue en los años 70, el movimiento de la galería Secuencia, que fue algo realmente interesante, donde hay una conexión inclusive con fotógrafos internacionales de la talla, pues, de Harry Callahan o de Aaron Siskin, que visitaron, o de Irving Penn, que había anteriormente visitado el Perú y hizo esas famosas fotografías que fueron publicadas, te digo, a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Y lo que dio inicio a un grupo, yo diría, muy talentoso y profesional de fotógrafos en la década del 70. Luego viene el gran aporte que tiene el Centro de la Imagen. Ahí Jan tiene un papel fundamental. Espero que nos cuentes un poco sobre cómo fueron esos inicios, y la importancia que ha tenido eso en el establecimiento, en el registro y en el apoyo que tienen los fotógrafos del día de hoy, ¿no? Y bueno, dicho eso, lo que quisiera más bien es cederle la palabra a Jan y que nos comente por qué coleccionar fotografía. ¿Qué es lo que te indujo a coleccionar fotografía? ¿Qué crees? ¿Cuál es la importancia, te digo, de ello? ¿Y qué nos puedes comentar? Te digo, Juan. Gracias, Armando. Y, y un gusto estar aquí con ustedes. Y la verdad es que me ha dado mucho gusto que el Mali, después de varios años, considere nuevamente la fotografía como un, un arte y una posibilidad de remate anual eh, que es indispensable para seguir desarrollando tanto la técnica, el arte
y los fotógrafos, apoyando a los fotógrafos que se dedican a eso en el Perú y a los coleccionistas que tenemos colecciones amplias que compartir. Eh, ante todo, yo siempre he tenido una vocación de coleccionista artístico, sea en pintura, sea en escultura y en fotografía, porque en fotografía es una técnica que me gustó desde la infancia. Ahí en mi oficina en Lima está todavía la Box, la Brownie, la Instamatic de los años, fines de los 50, de los años 60. Y cuando llego a la universidad, cambio mi carrera de administración de empresas a fines del primer año a fotografía y desarrollo una habilidad y un conocimiento en lo que era inicialmente más que una fotografía artística, una fotografía publicitaria y dedicada a acompañar mi carrera en el mundo empresarial con fotografía de productos y de situaciones relacionadas con el negocio. Es así que en el año 74, estando en Extremo Oriente, hice algunas fotografías que sirvieron de carátula de catálogos o de libros de industria farmacéutica, pero después ya eso pasó al olvido y me dediqué de pleno a la carrera empresarial que era una carrera familiar hasta que en el año 1997-98 me matriculo en Gaudí para tomar curso y ahí conozco a Roberto Huarcaya. Y el cierre de Gaudí propicia la iniciativa de armar una escuela nueva que ha sido el Centro de la Fotografía, que formalmente se crea en el año 99. Esos son los inicios. Entonces ahí he mezclado lo que era el inicio de mi gusto por la fotografía, mi carrera de fotografía durante mi vida profesional y a fines de los años 90 la creación de la institución que duró 22 años y ahora la hemos traspasado a inicio de este año a la organización de escuelas de, de la institución de InRetail, eh, eh, El no, grupo no es Interbank, InRetail, ah, del grupo Interbank. de Grupo Interbank, correcto, correcto. Y ahí tienen yo creo que es una organización muy, muy sólida, muy estable, que va a saber desarrollarlo. Al comienzo, indudablemente hay baches, hay dificultades en consolidar, pero sé que están en eso y Roberto Huarcaya estuvo en la graduación de la promoción de julio, de julio 2021, 22, perdón, 22 de este año, y estamos muy optimistas de que la escuela va a continuar y va a seguir desarrollándose. Eso es en cuanto a la formación, a lo que es los años de desarrollo en los últimos 20 o 30 años. En cuanto a coleccionar, como dije, siempre me ha gustado coleccionar. Tengo algunas piezas
históricas que sean eh, eh, tallas de piedra, que sean diferentes, diferentes artistas contemporáneos en escultura, en pintura, básicamente en la casa. A comienzo de los años 2000 ya me comienzo a dedicar más en serio a la colección de fotografía. Y por qué fotografía? Porque fotografía se convierte en una especie de profesión con el centro de la fotografía, con las experiencias en ferias que comienzan a incorporar cuando viví en Basilea en los años 70. eh, la- los inicios de Art Basel había galerías de pintura y en un segundo piso habían 10 o 12 o 15 galerías de fotografía que escogían en Suiza, en Alemania, en París, en Dinamarca, en qué sé yo, en diferentes países europeos. Pero eran así contados en los dedos de tres manos. No creo que habían más en los años 72, 73, 74, que son los años que viví en Basilea. Y tuve la oportunidad de conocer los inicios de Art Basel. Después de eso, me ausenté por algunos años y ya cuando regreso encuentro fotografía nuevamente, galerías japonesas, galerías hindús, galerías italianas, hay toda una variedad de galerías que comienzan a participar en Art Basel. Claro, hoy día Art Basel es una feria de unas 200, un poco más de 200 galerías mundiales, americanas, europeas, de toda índole. Y es ahí donde se estimula el coleccionismo. Me acuerdo que las primeras cosas que compro sin conocer a los artistas, sin haber visto mucha historia de ciertos artistas, compro en la primera feria de Art Basel en el año 2002 en Miami, eh, fotografía de artistas europeos, de, de Frank Medler, que es un fotógrafo artístico de origen de Alemania Oriental, o sea, formado, incluso hablaba algo de castellano porque había pasado un periodo en Cuba en la época de Alemania Oriental y después cuando se integra Alemania Oriental a Alemania Federal, eh, ya tiene un mercado muchísimo más amplio para su fotografía que lo que había tenido hasta ese momento, ¿no? Era Ujú. un caso evidente y amplio. Y así es que me lanzo, sí. Sí, no, bien interesante además este trayecto que mencionas, por un lado vital, pero por otro lado del mismo aparato comercial de la fotografía en estos inicios del Brasil. Y quiero aprovechar esa idea de un barrido histórico para pensar en esos inicios de la fotografía y la fotografía temprana en el Perú. Y Ricardo, tú has participado de la selección y de la curaduría de esta subasta. Quisiera que nos cuentes un poco sobre la sesión histórica del evento. Hola Max, hola a todos. Sí, la idea de la selección, en realidad hemos tenido mucha suerte porque tenemos una selección bastante potente como para poder representar una tradición fotográfica tan importante como la peruana. De hecho, es interesante pensar en la fotografía en términos de una tradición paralela
al campo de las bellas artes, por decirlo entre comillas, desde el siglo XIX e inicios del siglo XX, ¿no? Los fotógrafos hacen algo que no hicieron los pintores en el siglo XIX, registrar el territorio, ¿no? Hay un trabajo sistemático de, descripción de paisajes, de los entornos urbanos, las costumbres, que no está tan presente en la pintura académica del momento. Y al mismo tiempo, la fotografía también tiene un papel fundamental para consolidar horizontes que están más vinculados con la pintura, como el indigenismo, por ejemplo, ¿no? Es decir, junto con figuras como José Sabogal, Julia Codecido, que están pintando, volviendo la mirada hacia el ámbito rural andino para crear imágenes de la nación. Están también fotógrafos como Manuel Mancilla, los hermanos Vargas inicialmente incluso, o sobre todo Martín Chambi, ¿no? De hecho, quizá incluso en términos de crear, de cómo definir una comunidad imaginada, un sentido más amplio, los fotógrafos tienen quizá incluso un papel más importante, ¿no? En la medida que sus imágenes circulan de una manera más intensa a través de publicaciones, no solo en imágenes vinculadas con el campo artístico, sino también en reportajes, en la prensa comercial, e incluso en formatos comerciales como la postal, que va a tener un papel decisivo para que las personas tengan una idea, un imaginario acerca de lo que es el país. Y Una la primera cosa, pieza, sí, perdón. solamente un par de cosas, se han pasado como 3 o 4 cosas interesantes. Podríamos pasar al número 7, que es una imagen del Museo de Arte, por ejemplo. En ese frontis, esas ventanas, por ejemplo, esas ventanas, esas 3 ventanas ya no son así, ya no tienen, digamos, eso, es un rico. Y después este personaje que no se ve, digamos, con mucha claridad desde acá, pero parece un inca que está como recibiéndote en el museo, que además es fantástico, ¿no? Porque esto es un registro de algo absolutamente, te digo, histórico, que no se tiene, inclusive la vestimenta, por ejemplo, de los personajes delante del museo, ¿no? Y dos Sí, cosas, y dos cosas interesantes, si pudiéramos ir a las 6, a la número 6, también hay dos cosas, esto de acá. Este tipo de registros que parece que no tiene mucha importancia, son registros absolutamente fundamentales en la historia, te digo, de nosotros, porque estas fueron las fotos previas para que luego se vendieran estas colecciones. En este caso, esta colección fue a parar al Museo, digamos, de Berlín, pero no es solamente, te digo, estas imágenes, sino hay muchas otras imágenes alrededor de eso, ¿no? Era la manera como se compendiaban las colecciones y se exhibían y se enseñaban, ¿no? Y en ese momento, como tú bien sabes, se compraron esas como importantes colecciones, como la fue la colección de Montes, por ejemplo, hecha en Cusco y que se vende, te digo, a Chicago, ¿no? Y previo a ello, algo que me llamó a mí mucho la atención es este personaje que se llama Nicanor Rivera Cáceres, ¿no? Que tiene esta iniciativa de cambiar un poco la currícula estudiantil y que el arte cumpla un papel, como yo diría, absolutamente fundamental en la enseñanza de esos años y que coincide también con esta iniciativa que tanto Larco como las hermanas Iscue tienen a principios del siglo XX, ¿no? Entonces es muy interesante porque es una manera de tejer, digamos, la historia, ¿no? Ahí está la fotografía de Nicanor Rivera, que es una lindísima fotografía de un paisaje, te digo, no sé si es de Arequipa, pero es una fotografía maravillosa. Pero lo interesante de este personaje es que era un personaje, yo diría, hasta el momento desconocido, cuya iniciativa de querer cambiar la currícula, te digo, estudiantil alrededor del arte me parece como significativa y coincidente con lo que sucede con las hermanas Iscue, ¿no? Y luego, por ejemplo, también los temas que aquí vemos Manuel Mancilla, Max de Vargas y Martín Chambi, con un tema clarísimo, ¿no? El Andes, los auquénidos, o sea, hay como una temática que también se desplaza de fotógrafo en fotógrafo, ¿no? O sea, conseguir estas 3 fotografías, que son fotografías, yo diría, de época, son como muy interesantes, ¿no? De verdad, tremendamente interesantes, ¿no? sí, lo interesante, por ejemplo, es que tenemos una selección de tarjetas postales de época, estamos hablando de ediciones de más o menos los años 20,
que son sumamente cuidadas porque es un momento en el que la postal no tiene el nivel de masificación que va a tener pues 10 o 20 años después, ¿no? Entonces, las ediciones de estos fotógrafos, desde Mansilla, Max Vargas, entre la década de 1910 y la década de 1920, son muy finas, tienen un revelado muy delicado, hay una calidad de imagen que las hace súper especiales, que no va a ocurrir después. Y en el caso de Nicanor Rivera Cáceres sí es una figura excepcional, ¿no? Es un educador que estudia en Berlín y que trae estas nuevas ideas acerca de cómo vincular la enseñanza con las experiencias directas de los escolares, por ejemplo, de los ámbitos rurales, ¿no? Cómo la propia cultura rural, el trabajo en el campo, tienen que ser parte de la formación que reciben. Y estamos hablando también de un momento en el que hay una cultura muy amplia del aficionado a la fotografía. Desde Nicanor Rivera a Rómulo Cesareo, de que también tenemos una preciosa obra, un desnudo hecho en la década de 1940. Un... Esa foto es fantástica. Porque además es preámbulo a las cosas que hace Man Ray. O sea, es fantástica. Digamos, esa fotografía es de verdad una fotografía absolutamente sorprendente, la de Rómulo Cesareo, ¿no? Sí, y Cesareo era una persona, era un gran aficionado en el sentido en que era un aficionado sumamente apasionado por la fotografía. En la década del 40 llegó incluso a abrir un salón de exhibiciones, el que se llamaba el Palacio Fotográfico, que estaba en la Plaza Bolognesi, donde exhibía una serie de vistas del Perú, porque, digamos, era el registro más importante de su trabajo fotográfico, pero también tenía este tipo de desnudos, fotografía de arte, ¿no? Y sí, es una figura muy importante para cubrir como cuando uno piensa en la historia de la fotografía peruana, hay como una suerte de vacío entre los grandes estudios fotográficos de los años 20, 30, que están activos hasta los 40, y Claro. la generación de secuencia, ¿no? Entonces, ahí existe como un vacío que usualmente no está dentro del registro de las historias tradicionales de la fotografía, ¿no? Entonces, Ahí y en realidad, entra, ahí entra muy claramente también Reparás, ¿no? Reparás es uno de esos personajes exactamente. totalmente olvidado, pero totalmente de una importancia central. O sea, Reparás debe tener un registro de lo que fue el Perú y ya que se perdió, ya un Perú distinto, ¿no? Acá tenemos una fotografía de Cusco de él, pero lo que sí es evidente es que Reparás hizo pues un trabajo enorme, enorme del Perú. Uno de los grandes, grandes registros, ¿no? Sí, y además él vino en una misión de la UNESCO justo a propósito del terremoto de 1950 que destruyó gran parte del Cusco y que transformó completamente el Cusco después del proceso de reconstrucción. Y él hizo un registro muy sistemático de cómo había quedado el Cusco tras el terremoto, ¿no? Y en este momento, la hija de Gonzalo de Reparás está haciendo un gran proyecto de digitalización y de catalogación de este enorme archivo que tiene una Wow, importancia clave para la historia del siglo XX peruano. no lo Otra dudo. pieza importante es, bueno, está esta magnífica vista que es una donación de Jan, que debemos agradecerle nuevamente. Es una magnífica vista de Este Machu como, Picchu. como la gran foto de toda esta sección, ¿no? Es una maravilla porque además es curioso, son como dos fotografías pegadas en un gran paisaje, ¿no? Es un sueño esta fotografía. Porque, Exactamente. porque es la fotografía ícono del Cusco, o sea, Sí, de Machu Picchu sí, además, ¿no? sí, Machu Picchu es de tenemos varias de estas en dos hojas de papel fotográfico y esta es impecable, es muy, muy buena obra. Sí, Magnífico. es una copia antigua de la Sí, vista que la toma el 41. Chambi había hecho varios registros previamente de Machu Picchu, pero esta es como la imagen y la gran panorámica de Machu Picchu. correcto, correcto. Y otra pieza importante es un magnífico retrato de estudio hecho a la bailarina Tórtola Valencia, que es una de las
figuras fundacionales de la danza moderna en general, no tiene una importancia solo regional, sino también internacional. Ella fue la gran musa del grupo Colónida cuando vino al Perú en 1917, aglutinó esta generación de jóvenes entre los que estaba Abraham Valdelomar, Reinaldo Luz, Alfredo González Prada, y se convierte en una figura tan importante que hace una serie de visitas sucesivas al país. Ella viene en 1924 para el centenario de la batalla de Ayacucho, y es probablemente en ese momento en el que se le toma este registro fotográfico por el estudio de Diego Goizueta. De hecho, ella misma declara que que consideraba que Goizueta era uno de los mejores fotógrafos con los que ella se había cruzado a lo largo de su trayectoria, ¿no? Y es interesante porque es un momento en el que, incluso más que la pintura, la fotografía está ayudando a construir la fotografía de estudio, las identidades de muchos artistas en ese momento, ¿no? Es decir, hay una pasión por el retrato fotográfico y cómo el retrato de estudio puede, por medio de este despliegue teatral, construir identidades y generar una imagen pública de intelectuales, de artistas, que está rompiendo con la típica identidad burguesa del retrato de estudio más tradicional. Claro. Ahí está todo lo de Sabogal, por ejemplo. Por ejemplo, exactamente. Estos retratos de Sabogal, ¿no? Que son fantásticos, con este poncho jesuítico, este sombrero cajamarquino. Exactamente, yo creo que ese es uno de los momentos estelares del retrato fotográfico en el siglo XX peruano, la década de 1910-1920. Hay cosas absolutamente excepcionales, desde estudios de provincia pequeñitos hasta los grandes estudios fotográficos del país, ¿no? Ahora, Sí, y Ricardo, creo que para perdón. Quería mencionar algo, o sea, viendo además esta imagen en donde tenemos, por un lado, la fotografía de Goizueta y la otra de Cesarego, cómo en estas representaciones de la figura empiezan a aparecer otras cosas, y sobre todo algo que mencionó Armando hace un ratito sobre el desnudo, cómo podía uno establecer asociaciones con fotografía surrealista, por ejemplo, Man Ray, ¿no? En este personaje cuyas formas aparecen tan modeladas por la luz, pero en un gesto bastante enigmático, sobre todo de las manos. Y claro, viendo la época, es cerca del mediados de los 40, coincide con desarrollos del surrealismo que, claro, había arrancado tiempo atrás, pero que todavía seguía desarrollándose en Europa y en Estados Unidos, obviamente, también debido a la guerra y la migración de artistas europeos a Estados Unidos. Pero quiero aprovechar eso para pensar en la sesión que presta atención a lo internacional. Y Armando, te quería pedir que nos cuentes un poco sobre esta sesión y las piezas que vamos a poder ver en ella. bueno, yo creo que esto se instala. A ver, yo creo que además hay dos cosas que son fundamentales, ¿no? La fotografía genera, digamos, en el mundo un interés hasta ese momento inusitado. O sea, pensar que la arqueología es recién, digamos, una ciencia que se establece a principios del siglo XX, el interés que hay no solamente por el registro del territorio, por la arqueología, sino también por el registro de la flora, la fauna, lo exótico que tiene el mundo. Y en ese sentido creo que lo que ocurre acá es igual. Hemos podido recoger fotografías, yo diría, como realmente interesantes de Arthur Ronstein, que también es una donación nuevamente, te digo, de Jan, y las cosas de Pierre Berger, por ejemplo. Pierre Berger tiene todo un corpus muy interesante que además fue motivo de una publicación sobre el Perú, o el caso, por ejemplo, de Luis Renaud, por ejemplo, que es esta fotografía en Chincheros de estos personajes, de los alcaldes con los barayocs, por ejemplo, ¿no? Que son estas lindas, esto es 1900, te digo, 60. Eso es parte de lo que tú justamente comentas, de que hay un vacío entre la fotografía peruana, pero son esos años donde mucha gente, te digo, viene acá. También
llegó Irving Penn, que, bueno, no ha sido posible conseguir una fotografía de lo que hizo Irving Penn, como fue uno de los clásicos, hoy día los clásicos fotógrafos, donde fotografía además estos personajes con los fondos de Chambi en Cusco, ¿no? Fotografías que ya son pues emblemáticas, que forman parte de la historia, digamos, de la historia de la fotografía en el mundo, ya ni siquiera peruana, pero acá fueron muy relevantes y después el salto de los años, yo diría, de los años 50, 60, a lo que fue la llegada de Aaron Siskin o de Harry Callahan, por ejemplo, que llega acá en la década del 70, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, pues, 10 fotografías, te digo que son realmente absolutamente pues fantásticas de un Perú de los años 50, 60, pero lo que es interesante dentro de eso también es que es la mirada de un extranjero. Yo diría que ahí la fotografía internacional tiene algo de interesante porque no hay una conciencia, no hay una conciencia social, digamos, del país. Lo que hay es una imagen, lo que hay es una primera aproximación, y eso es algo que yo diría que en la fotografía es perfectamente, digamos, es un punto muy, muy importante, por ejemplo, de la fotografía. Y es que las cosas de las fotografías peruanas van a poder ser leídas mucho mejor por los peruanos que por las personas que no son, te digo, de acá, porque para nosotros, por ejemplo, en la fotografía de Chambi, donde está este matrimonio con ese personaje medio escondido a la derecha, es bastante más enigmático para un extranjero, y para un nacional sabe perfectamente que era la mama que seguramente está al costado, y hay todo un discurso sociológico alrededor de eso, ¿no? Y finalmente, Armando, déjame, si me permites, un comentario por sobre supuesto, sobre el lote 19, que es un aporte de Ed Grasda. Ed Grasda es un fotógrafo norteamericano que he conocido en Nueva York. Es socio del ICP, del International Center of Photography, y él ha estado en Perú varias veces. Este es un trabajo que él hizo en el año 2000, comienzo de los 2000, sospecho, y él aportó esto como contribución para este remate. Y te demuestra que en pleno siglo XXI tenemos todavía un panorama de fotografía nativa, bastante primitiva en la sierra peruana. Eh, quiero resaltar el trabajo de Ed Grasda y decirles que es una cosa de muy, muy buen trabajo. Yo tengo fotografía de él también en la colección. es fantástico este registro, fíjate. Es Sí, un sí, sí, registro sí, sí, sí. fotográfico Sí. absolutamente fantástico. Es curioso además digamos, por decirlo de alguna forma, la amplitud temporal que puede tener estas imágenes, que pueden ser leídas, como dices, producidas en la primera década del 2000, pero podrían leerse como piezas de varias décadas atrás también, ¿no? Del año, Totalmente, del año totalmente, Max. 50, del año 50, del año 60, del Sí, año 40, perfectamente, ¿no? Sí. sí. Y finalmente también yo diría que nos toca destacar la generosidad, te digo, de Mario Testino, y el interesante trabajo que ha hecho Mario al volver a ponernos, te digo, una tradición textil, una tradición absolutamente fantástica que tiene, te digo, el Perú, y que estábamos, yo diría, casi ciegos frente a ellas, ¿no? Mario está hoy día, salió ya de la fotografía de moda, donde ha sido uno de los grandes, grandes fotógrafos del siglo XX, para hacer un trabajo ya mucho más personal. Está haciendo toda una serie que se llama ¿Qué mundo más maravilloso? O que A Wonderful World, y que está registrando alrededor de todo el mundo
aquello que a él le parece realmente interesante, que tiene evidentemente, digamos, una base histórica, como es el caso de las fotografías que ha donado, te digo, Mario, para esta subasta y que encuentro que son pues fantásticas. Yo creo que los que hemos visitado la muestra que él tuvo sobre alta moda, nos quedamos maravillados de lo que el Perú tiene para ofrecerle, te digo, al mundo, ¿no? Estas son dos fotografías muy lindas y después finalmente una última fotografía de Jean Moral que me parece como muy, muy interesante. Fue una persona muy cercana, te digo, a Lusa. Era también miembro del movimiento surrealista. Es una fotografía como muy interesante de todas las capas, te digo, que tiene de contenido este material, ¿no? Y bueno, yo creo que es una sección, así una sección muy bonita, es una sección realmente interesante. Me ha encantado lo que me has comentado, te digo, Jan, nos has como desasnado en el sentido de que como en el 2006 puedes mirar, te digo, atemporalmente. Me encanta esa idea y deberíamos más bien pasar un poco a la siguiente sesión, que es una sesión de los pioneros de la fotografía moderna. Y aquí algunas me gustaría como comentar algunas cosas que me parecen interesantes. Esto fue un movimiento que se da a través de una galería que se forma, que se llama Secuencia Fotogalería. Era una galería de fotografía que estaba ubicada en Conquistadores. La persona que estaba detrás de esta iniciativa era Fernando La Rosa, una persona vinculada, digamos, al mundo del arte. Su cuñado era, me acuerdo, Michel Grau. Y había como, en ese momento, como un gran interés, no solamente por la fotografía, sino que coinciden algunas cosas que son realmente interesantes. Por un lado, esta suerte de culto que hubo por lo que se llamó la técnica del sistema de zonas, este sistema que lo que hacía es estiraba los grises de la fotografía, que fue algo realmente absolutamente relevante en Estados Unidos, tuvo un impacto muy, muy grande y que recoge, yo diría, Fernando con Billiger en ese momento de sus estancias en RISD. Y entonces suceden varias cosas porque hay este grupo que se va a RISD, conocen a Aaron Siskin ahí, lo invitan a Lima, Aaron viene a fotografiar. También se da casi simultáneamente la llegada de Edward Ranney, el descubrimiento de Chambi. Suceden muchas cosas en esa y después hay un grupo de gente que se aglutina alrededor de Secuencia Fotogalería. Hay una cosa especialmente interesante en esta imagen en particular. Por un lado está todo esto que mencionas, Armando, acerca de la paleta de grises con la que están trabajando, pero además esa atención a las posibilidades de la forma es muy, muy clara vía esta contraposición de las formas medio curvas de este primer plano versus las líneas rectas de la perspectiva y de los edificios, ¿no? Más la contraposición de ese primer plano de estas hojas de quizás planchas quizás de metal y la profundidad de la imagen, ¿no? Cómo recede al fondo. Entonces, ahí se nota, creo, esa exploración de las posibilidades fotográficas y de un lenguaje moderno de la fotografía, viendo cómo en un encuadre se conjugan tantas distintas cuestiones a la vez, tantas distintas características de lo visual. Ahora, es curioso, Max, porque Secuencia tiene una duración limitada. Secuencia fue más que una galería, yo diría como un gran movimiento. Se forma el grupo, el famoso grupo de los 10. Hay por primera vez esta intención de tener una lectura. Yo me acuerdo se incorpora a Mario Montalbetti, uno de los importantes lingüistas, digo, que hay acá, y se daban estos cursos, uno podía ir a tomar cursos de fotografía y salías a fotografiar y conversabas no solamente de la fotografía, sino del poder de la imagen.
qué significaba la imagen, qué significaba la historia de la fotografía en el Perú, el hecho de tener registros, por ejemplo, de exposiciones que se hicieron de Aaron Siskin, exposiciones de Callahan, en donde tú podías ver, por ejemplo, en vivo la famosa foto, por ejemplo, de Leonor, te digo, en la galería en secuencia, la primera exposición, las cosas de Chambi, Edward Rodney, y no solamente eso, sino el grupo talentoso, digamos, de gente que se forjó alrededor de secuencia, que es el caso, pues, de Mariela Gois, de Roberto Fantozzi, el caso, por ejemplo, pues, de Javier Silva, y luego la influencia que ellos tienen, pues, y obviamente la presencia, te digo, de Billy Hare, que fue, pues, que es un personaje, yo diría, pues, importante de la fotografía, te digo, peruana, con esta fotografía Ahí maravillosa. tenemos en la imagen precisamente una foto de Billy Hare y una de Mariela Agois, como le decimos acá en Perú, que son especialmente bonitas. Creo que, de nuevo, esta presencia del cuerpo, el tipo de cropeo, que no es castellano, pero tendrá que ser, que son bien interesantes porque te dan cuenta de esta exploración de la fotografía y sus posibilidades evocativas, o sea, más allá de la idea de la representación dura, por decirlo de alguna forma, esta mirada que se abre a una cuestión mucho más sugerente, más evocativa, que resulta... Y, y toda esta idea de ir más allá de la imagen, ¿no? De entender la imagen más intelectualmente, también, por ejemplo, el preciosismo de la copia, lo importante de la copia, el papel de la copia, el blanco y negro, el estirar al máximo la posibilidad del negativo. O sea, esa fue una problemática, yo diría, como importante, interesante, una discusión realmente interesante, te digo, de la época, ¿no? Y si vemos el lote 27 y 28, vemos, pues, por ejemplo, una de esas fotografías maravillosas de Roberto Fantozzi, uno, yo diría, más talentosos fotógrafos que nosotros hemos tenido. Podrían pasar, La otro slide, sí. podrían pasar la imagen 27, por favor, exactamente, ¿no? Tenemos de Roberto Fantozzi esta impresión en gelatina, o sea, muy linda, pero realmente fantástica, de una de esas típicas fotografías de Roberto, o la fotografía, en este caso, de Javier Silva, ¿no? Una fotografía alrededor de Ollantaytambo, donde yo diría, donde la piedra eh, está puesta de una manera como muy, muy distinta, es como una lectura muy distinta sobre el tema de la piedra, ¿no? Totalmente. Porque está completo y totalmente fuera del muro, la piedra como tal, como un elemento único, simbólico de la importancia de Ollantaytambo, no está puesta en el muro, sino está afuera del muro, ¿no? Como en un proceso de recién de formando, digamos, lo que puede ser, digamos, un muro que es tan importante para la arquitectura, te digo, peruana, ¿no? Y después el lote 29, este registro de Billy, por ejemplo, del territorio. Siempre me he hecho la pregunta sobre si Billy y Edward Rodney salieron a fotografiar conjuntamente, porque hay también un registro del territorio de toda la parte norte del Perú, de Edward también, pero estas tres imágenes, además estas tres El imágenes, acento sobre la textura es muy marcado, ¿no? pero además, Max, te aseguro que estas imágenes, estos paisajes ya no existen así, que es algo que es, yo diría, como importante, porque esto es un registro, te digo, de los años 80, de los años 70, y eso ya no está así, ese paisaje, por ejemplo, ha cambiado significativamente, ¿no? Y después cosas como, yo diría, como artistas y personajes que surgieron un poquito después, como el caso de María Cecilia, te digo, Piazza, ¿no? Con cuatro Sí, imágenes. Yo sí, creo que sí. estas Sí. cuatro fotografías son absolutamente fantásticas, de verdad, fantásticas, fantásticas, porque están en el medio del surrealismo, en el medio de la evidencia, en el medio de... O sea, es realmente un grupo muy, pero muy bonito, e impreso en gelatina, sobre papel de Maricesi, ¿no? Maricesi lastimosamente nos dejó muy temprano. Estas cuatro imágenes son realmente, yo diría, como muy, muy... Y después, claro, ya las cosas de fotógrafos como Javier Ferrán, que
también hay una linda fotografía del registro del desierto. Y ahí es donde vemos, por ejemplo, que en este grupo el desierto fue una cosa, yo diría, como absolutamente fundamental. Yo creo que es a partir de este grupo que nosotros tenemos un registro y una conciencia de la importancia del desierto, ¿no? Como este lugar, digamos, de Lima, como esta parte, ¿no? de la costa, Es ¿no? algo que ha continuado porque tenemos ahí la imagen de Javier Ferrán tomada a fines de los 70 o luego al lado la de Juan Enrique Bedoya, que es de esta serie de imágenes centradas en la arquitectura costeña que arranca hacia finales de la década del 90, ¿no? Y son preocupaciones que han atravesado la práctica de muchos y muchas Como, fotógrafos como Luz locales. María Bedoya también, ¿no? Que también tenemos un lindo registro, te digo, de ella, ¿no? Ciego. Y después, obviamente, yo diría el trabajo de la talentosísima Milagros de la Torre, ¿no? Ujú. Este, que hizo un trabajo, yo diría que sí, haciendo un trabajo absolutamente fantástico. Hay 3 fotografías de ella muy lindas y después ya la gente que ha venido después, el caso de Felipe Grunberg con Pablo Ger, con esta imagen que además es la imagen que participa finalmente en la Bienal de Sao Paulo. Esta es la copia original de Pablo y de Philippe. Y acá Y, hay y lo, esta imagen, que tenemos lo de Roberto y lo de Pablo Hare con Philipp Grunberg. Hay además esa aproximación exploratoria de la fotografía en el caso de Roberto con estas imágenes en donde pone los peces sobre el papel fotosensible, jugando con posibilidades fotográficas que no dependen del aparato fotográfico y en el caso de Pablo y Philippe con esta cámara oscura que crearon. Entonces me parece interesante también eso, ¿no? Como estas exploraciones de la posibilidad de la fotografía más allá de una definición estrecha de lo que es, ¿no? y no solamente eso, Roberto pues ha tenido un impacto, yo diría este año, ha sido un año para él fantástico, ha tenido un enorme impacto, ¿no? Jan, ¿qué nos puedes decir eso de Roberto, que tú has estado tan cerca, te digo, de él? Esta exploración, por ejemplo, en la Amazonía es una exploración, pues yo diría, como interesante, rica, diferente, ha tenido un enorme impacto, ¿no? Lo he visto publicado Sí, pues, en todos lados. Roberto regresa a una época de Man Ray en gigantismo, si se puede usar esa palabra, ¿no? Eh, Se crea esta máquina para revelado y se va con máquina, con rollo de papel fotográfico a la selva y busca espacios en la selva, los busca de día para desarrollar el rollo de papel en la noche y hacer una iluminación directa sobre el papel para lograr la imagen de lo que es La selva la real. fotografía, la imagen de la selva, ¿no? La imagen de la selva. Y luego el rollo de papel se lleva a la máquina reveladora, pasa por la máquina reveladora y después se enjuaga el papel en el agua del río. Es una práctica totalmente suya, es una creatividad extraordinaria. Fantástico, ¿no? Implica, Fantástico. sí, sí, implica Es un fantástico, esfuerzo ¿no? Porque enorme. se lleva hasta Realmente, se lleva hasta la experiencia del río en la imagen. sí, 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 Es sí, sí, fantástico, pues, de verdad, ¿no? es impresionante. A mí me fascina, tanto así que le he comprado, pero ha tenido tanto éxito que me ha pedido le devuelva las obras que he comprado y todavía me debe un par
para completar las cosas que, Bueno, qué bien, pero qué en gusto. buena hora, después ha ido a la cordillera de los Andes, afuera de Cusco, Al sobre el Coyuriti. Valle Sagrado, al Coyuriti, ha hecho eso mismo con los niños danzantes y ahora lo está haciendo en el mar, en el mar de la costa peruana, con experiencia de pescados, de peces. Y es un trabajo único, extraordinario. Y No me cabe la menor. está, Oye, y ha tenido un impacto, Juan, ha tenido un impacto enorme. O sea, lo veo publicado en todas las revistas de sí, arte sí, del sí, sí, mundo. O sí. sea, de verdad, Y, ha como no revolucionado. no quiero valorar la película, pero una primicia de hoy es que está invitado a Arles 2023, a exhibirlo en uno de los espacios de Arles, en Francia, Wow. a partir del 1 de julio del año que viene. Entonces está en pleno auge nuevamente. Qué bien, qué bien. Otro otro motivo por el cual no continuamos con el desarrollo del Centro de la Fotografía nosotros, ¿no? Sí, claro, claro. Pero Pero qué Armando, bien, de verdad. Sí, quisiera, el siguiente lote es un lote extraordinario, es un lote muy, muy especial por varias razones y que tienen que ver con la misma historia del campo artístico local y de cómo este proceso de contemporanización de las artes locales. Quisiera que nos cuentes un poco acerca a de ver, la culpable. te cuento más bien un poco acerca de esta pieza. La culpable, como tú bien sabes, fue un espacio colectivo de intercambio, de reflexión, digo, muy interesante que se dio acá en los años 90. Lo aglutinaron, yo diría, gente que hoy día, pues, de absoluta relevancia, el caso de Raymond Chávez, de Piero Quijano, Luz María Bedoya, Philip Grunberg, Pablo, Miguel López, Flavia Gandolfo, Gilda Mantilla, Elena Ota y Armando Andrade, mi hijo, ¿no? Que es un artista que ya vive hace 28 años afuera y ha hecho una carrera, te digo, afuera. Y esto, ellos tenían el interés, obviamente, como siempre, de buscar dinero para los proyectos que tenían y se les ocurrió esta idea de hacer 3 cajas e invitar a 10 artistas a que integraran estas cajas con piezas muy, muy, yo diría, como especiales. Y se vendieron estas 3 cajas, de las cuales queda esta nomás. Las otras cajas fueron cajas que tuvieron otros destinos, salieron las piezas, se enmarcaron, se regalaron, se vendieron, etcétera. Y esta es la única caja que queda completa, inclusive hasta con el bit del pago de esta caja, fueran estas cajas dibujadas, todo fue hecho a mano, la misma caja, el título de la caja fue pintado, y luego dentro de esa caja hay estas 10 piezas que son pues realmente significativas, importantes para los artistas, que además son piezas pues que señalan clarísimamente los íconos de cada una de estas personas, ¿no? Entonces es un lote, hemos querido traerlo en la mitad de la subasta, porque toca además todas las artes en términos generales, ¿no? Y jala un poco de la fotografía, de la ilustración, de la pintura, y bueno, y además anecdóticamente está la imagen de alguien muy ligado al Mali, que es el caso de José Carlos Mariátegui, ¿no? Una linda foto de José Carlos, que es una persona que está muy vinculado al mundo del video, de la fotografía y, por cierto, del Mali, ¿no? Entonces, es un lote bien, bien interesante, es una caja grande, mide como 80 centímetros por 60 centímetros, donde están todas estas imágenes formando parte
de este lote, ¿no? Claro que como dices, tiene una dimensión histórica sumamente clara, ¿no? Sí, claro. Quería, la siguiente sesión va sobre el trabajo fotográfico conectado con lo documental. Jan, quisiera que nos cuentes un poco acerca de la sesión que se ha titulado El Ojo Documental y esa serie de lotes de estos distintos artistas. A ver, este, claro, esta es estas son fotos que han sido tomadas en la calle. Es es parte de lo que los americanos llaman street photography. Ujú, Y algo muy común que se ha ido desarrollando en Estados Unidos, en diferentes partes, y tenemos mucha de esta fotografía, porque es fotografía de todos los días, ¿no? Cuando uno sale a la calle y transita por ciudades por urbes densas de ujú. gente, encuentra estas escenas. Entonces, esto es parte de un estilo de fotografía muy reciente, podríamos decir, fines del siglo XX, comienzo del XXI, Ujú, que se va desarrollando y que los fotógrafos, bueno, Cartier-Bresson, por ejemplo, ujú, fue uno de los iniciadores de este estilo, ¿no? Yo tengo fotografía de Cartier-Bresson en la colección, de, de niños corriendo en la calle, en bicicleta, y cosas por el estilo. Es todo un estilo y en el Perú no estamos ajenos a a Además, esta exploración la y cosa a este desarrollo. cotidiana, pero también a veces tiene un guiño medio periodístico, ¿no? Como en las anteriores que tenemos estas fotos, si pasamos al slide anterior, la de Jaime Rasuri, por ejemplo, en la playa, pero Sí, también Adrián sí, Portugal en la playa, son cosas también que capturan el día, como decías, ¿no? El día a día sí, de esta ciudad. Y pasamos a la siguiente. Eh, sí, como aquí en la foto de David Díaz González, que es un artista shipibo conivo, que retrata una cuestión familiar, pero que también habla a nivel más amplio de la comunidad, ¿no? O la otra, sí, esa sí, fantástica foto de Daniel Pajuelo, que fue también una figura tan importante y que además él trabajó de sí, periodista mucho, ¿no? Esta imagen correcto, correcto. las dos Así es. imágenes son fantásticas, ¿no? David es casi Sí, como el nuevo Chambi, ¿no? De la selva, Sí. sí, ¿no? Es un fotógrafo muy interesante, de Y verdad. la de Pajuelo hay sí, Fue una igual. anécdota curiosa, que la toma, que si mal no recuerdo, durante una huelga de prostitutas, es una mujer que trabaja, una trabajadora sexual en este prostíbulo llamado El Trocadero en el Callao y hay una huelga y le pide a esta señora que como que haga esta contorsión y va y le toma la foto. Entonces, es curioso cómo tienes una situación que podrías considerar sórdida, pero hay una cuestión graciosa y lúdica y juguetona con la modelo, ¿no? Entonces ese y mix, artística. y Sí, totalmente, es una cosa graciosa, pero luego el lado marginal, eso es bien interesante de Pajuelo, ¿no? Ahora es sí, una imagen, una sí, 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 contundencia enorme, ¿no? O esta de Germán, esta foto de Germán, pues es un ícono en la fotografía peruana, ¿no? O sea, Totalmente. o sea, la Schwarz. fotografía peruana no podría pues vivir sin esta imagen, por ejemplo, ¿no? Es además el meterse, no solo la idea de la cotidianidad de la calle, sino también de las personas. En este caso, Hermann Schwartz acercándose a Víctor Humareda. Hermann Schwartz se formó inicialmente en la Escuela de Bellas Artes. Cabe acotar, Víctor Humareda es una figura clave también de Clave. los artistas formados en la Escuela Nacional de Bellas Artes.
y este retrato del artista riéndose, del pintor riéndose. Hay una cosa bien bacán, ¿no? Y la Muy idea bonito. de esa Oh, intimidad. es una imagen, esta es una imagen histórica, es una imagen icónica de Perú. O sea, en el terreno del arte yo creo que es una de las grandes, grandes imágenes, te digo, de la historia de la fotografía peruana. Esta imagen específicamente, de verdad. Así como también, por ejemplo, la siguiente, hay una cosa lindísima. Estas son tres imágenes de una poesía, pero total, 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 ¿no? A diferencia con lo de Pajuelo, por ejemplo, ¿no? Son de una poesía. ¿Qué me dices, Jan, de estas tres? ¿Qué te parece? Qué linda. Maravillosas, Son maravillosas, maravillosas. maravillosas. Y Sí, encima, conociendo, digamos, Jorge Eduardo, pues esta poesía, todo lo que uno ha leído está acá, ¿no? Está ya puesto, ¿no? sí, sí, sí. Qué ¿No? lindo, de verdad. Y el gusto de Chichi Benavides también excepcional. Sí. Oye, nada, bueno, y con esto ya pues entrando a los entornos contemporáneos, que es además algo que a mí me parece fantástico, ¿no? Porque ahí te das cuenta de la potencia del grupo humano que tenemos hoy día, ¿no? Desde estas cajas de Sonia Cunlife, que estuvieron expuestas en la galería de Garcilaso en Lima, fantásticas, y nada, yo quisiera más bien, Max, aquí yo creo que ya todos podemos comentar algunos de los intereses y los artistas preferidos, ¿no? Porque era un poco la idea que fuera, digamos, un grupo bien como interesante de gente joven, ¿no? De una nueva Sí, mirada. la idea, como dices, es en entornos contemporáneos y el título tiene que ver con que hay un énfasis detectable por los espacios exteriores e interiores, pero además vistos con matices particulares. Es la idea de tratar de encontrar un concepto paraguas para este conjunto de artistas que hay una presencia significativa de artistas bastante jóvenes, pero también hay gente que tiene más trayectoria aquí, ¿no? Pero ahí está esa atención que abarca mucho tipo, por ejemplo, ¿no? Mariano Susunaga es una figura Claro, sumamente establecida dentro del campo fotográfico y acá hay una caja con una serie de fotos que se hicieron para un poemario de de Rodó. Rodolfo Nostroza, ¿sí? O tienes al otro lado esta serie de bodegones que hace Antonio Ramos y que desarrolla estos bodegones fotográficos en color cuando está en Londres desde fines de los 80 hasta principios de los 90 y que son tan característicos de su trabajo, ¿no? Y además una cosa importante es que estos son trabajos de estudio y muy cuidados y pueden notar el trabajo de color, el manejo del claroscuro. Todo eso está hecho en el estudio con iluminación artificial. Entonces es un trabajo muy cuidadoso de componer estas imágenes que incluso pueden en este grado de claroscuro me traen a la mente unas cosas que he estado viendo por razones absolutamente anecdóticas, eh, bodegones holandeses del 17, del 16, 17, y este detalle, esta fuerza de los contrastes me hace acordar un poco a ellos, ¿no? Pero son este tipo de registros, seguimos pasando imágenes que tienen que ver también, como decía, los espacios urbanos, como en el caso de esta foto de la izquierda de Hernán Pasos, que las tomó en Sudáfrica y que tienen unas pequeñas intervenciones en el borde izquierdo, ese rectangulito color claro, y arriba al centro también. Entonces, esta foto que tiene estas pequeñas intervenciones que tienen un sentido metafórico, en el caso de Hernán, o
O la otra imagen, el lote 51, esta foto de Lalo Rendón, en donde tienes es bien bonito este contraste entre la idea de ciudad que anuncia el cartel The City de este bar, pero luego, no, que parece una ciudad así como una gran metrópoli, pero luego esta toma de esta calle, dentro de todo relativamente calmada. Pero esta mirada que está presente mirando, si podemos scrollear un poco, que está mirando entornos y los mira, o sea, desde el espacio a la distancia, en el caso de la foto de la derecha de Eddie Hirose, que es una foto de Lima, que se ve al fondo los cerros y este contraste tan claro entre este edificio y luego este paisaje. Él está pensando contraponiendo el concepto de paisaje con el concepto de territorio, uno que tiene un aire más, una carga más contemplativa, el otro que tiene una carga, llamémosla, más política. O a la mano izquierda esta foto de Sol Inti, en donde hay una distorsión de los colores y un allure un poco lisérgico de la imagen, por llamarlo de alguna forma, y esta imagen tiene que ver más bien con la ceremonia de la ayahuasca, entonces ya es digamos, está hablando de un paisaje que es exterior, pero también remite a la experiencia perceptual alterada, ¿no? Del mismo entorno, ¿no? Y si podemos pasar algunas, de nuevo, el que ya hablamos, el desierto, cómo reaparece en este caso en la fotografía de Hans Toll, o las construcciones precolombinas en la imagen de Majo Guerreros, que lo leemos. Esta pieza de Musugnol es súper interesante, el título es bien sugerente, Abecedario de una estrella, y lo que hace Musuk es captura el movimiento de las estrellas con exposiciones largas, y esta cuadrícula en donde utiliza un encuadre similar y crea una suerte de tipología o un abecedario de interpretación que habla sobre todo de cómo tratamos de leer mensajes en distintas partes, ¿no? En donde hay y en donde no hay también. Hablando de artistas jóvenes, me parece importante mencionar también el trabajo de Jimena Lévano y estos cuerpos superpuestos, una imagen que es muy contundente en términos de la presencia del cuerpo, pero también enigmática en la medida en que no nos da pauta de un antes o un después, o al lado derecho la fotografía de Enrique Peso, que tiene este carácter evocativo, pero cuyo título te da una carga distinta, ¿no? Porque habla de una ausencia mucho más cargada, mucho más fuerte. Pasemos un poco Camila Rodrigo o Jihan Tuve de nuevo con una mirada particular a naturalezas, que lo leemos para... lo mismo con Lorena Noblecilla, que es una pieza que además ha donado Jan para la subasta, en donde tenemos esta figura tipo iceberg, pero que en realidad está hecha con una bolsa doblada. Entonces son estos juegos de ilusión de la foto. Pasemos. Janice Bryson con estas imágenes de espacios inexistentes, en particular, o la de Sergio Fernández de espacios más bien existentes, pero que existen estacionalmente, ¿no? Hablo del paisaje de la costa de nuevo, pero bien, los carteles o estas imágenes de Mafe García, de espacios, instalaciones de arte que se vuelven enigmáticas debido al encuadre. Pasemos a la siguiente, que un ratito la de Juan Salas, me parece particularmente llamativa porque toma la piedra de los 12 ángulos, pero ve cómo la piedra de los 12 ángulos es transformada, es convertida en un ícono, pero un ícono no solo en la piedra misma, en ese muro inca, sino
convertida en cartel, en logotipo, en reclamo publicitario, en adorno, y está hablando de eso, ¿no? De esa relación de la ciudad del Cusco con su legado, pero cómo ese legado se ve transformado por distintas razones. Pasemos a la siguiente, imágenes que tienen distinta carga. En el caso de Eliaga Azul, ligada a la comunidad Es Shipibo un y caso bien, sí, este es un caso bien interesante, Max, porque este es una fotógrafa española que está ahora exhibiendo en Garcilaso. Este es un trabajo sobre lo que fueron las intervenciones en la época de Fujimori en la selva. Este es un cuerpo real, es una sí, fotografía, es un tatuaje sobre un cuerpo real. y abajo se Este, ve súper sutil una cicatriz que es sí. en donde se habría realizado esta esterilización forzada. Exactamente, ¿no? Y tiene una serie de fotografías, un trabajo absolutamente fantástico. Vale la pena, Jan, vale la pena ir a verlo, porque es un trabajo, te digo, no sé dónde estás, si estás en Lima o estás en otra parte, pero es un trabajo que de verdad vale la pena, te digo, ir a mirarlo. Está Ujú. todavía expuesto en la galería de, de Garcilaso. Estoy en Madrid, debo estar de vuelta en Lima el 24 o el 25. Ya. Ya. Pasemos. Y anteo estas fotos tomadas en hoteles de paso, es el término más, Interesante el trabajo, mira. sí, con esta cuestión de la idea de la cosa fugaz, el encuentro amatorio fugaz. Y finalmente pasemos Playa 24 horas de Alberto Borea. Y una cosa que me parece bacán de este trabajo de Alberto Borea, que como saben se murió lamentablemente hace un par de años, se murió. Eh, Él toma esta idea de la playa, que es algo que a él le interesaba. Alberto corría tabla, entonces tenía una conexión con la playa, le interesaban también los juegos de lenguaje, los juegos de palabras y también la ciudad. Entonces yo siento que en este trabajo convergen muchos intereses que son característicos en la práctica artística de Alberto Borea. Toma estos carteles de playa 24 horas, esos carteles que anuncian que hay un estacionamiento disponible todo el tiempo, y te crea este paisaje, comillas, de verano, por la idea de la playa, pero que en verdad tiene que ver con Lima y con una ciudad que esencialmente ha vivido de espaldas al mar, ¿no? Y jugando un poco con esta doble acepción del término playa, ¿no? Entonces, es un retrato de Lima porque es parte de lo que nos rodean estos estacionamientos, por la relación también ambigua de Lima misma con su costa y por este juego de palabras. Entonces, me parece un- una, una pieza, una pieza especial por ese sentido, ¿no? Una pieza clave, ¿no? En el registro de Alberto. Y de nuevo, pasa lo mismo con Alberto y con Juan Salas, que vimos hace un rato. Son artistas que han trabajado múltiples medios, han abordado también la fotografía, explorado sus posibilidades, así como el video o la instalación. Entonces, y eso habla también de la escena fotográfica contemporánea, en donde es una práctica que incorpora trabajos con la cámara, sin la cámara, explorando lo que entendemos por fotografía y el tipo de registro que nos puede presentar del mundo y lo que nos puede hacer pensar acerca de nosotros, de nosotras. Y por eso quiero resaltar algo que Jan resaltó al comienzo, que es la importancia de esta subasta centrada en la fotografía.
es una subasta de este tipo que no se tenía en muchos años atrás. Se va a hacer el 11 de diciembre a las 11 de la mañana en el museo. Creo que es un evento para no perderse y creo que todas las personas que estamos interesadas en las artes y en la cultura y además en apoyar a las instituciones como son el Museo de Arte de Lima, deberíamos participar, acercarnos a ver si hay la posibilidad de adquirir algo en buena hora, porque son cosas, convivir Nada. con arte es bacán, es Y bonito. finalmente, nuevamente, bueno, creo que tenemos una subasta potente, de verdad. Creo que tenemos una subasta muy potente. Invitarlos, como bien dice Max, el día 11 de diciembre, es un domingo. Lo hemos hecho especialmente, te digo, ese día para que todos podamos ir. Y nada, nuevamente agradecerles. Jan, te agradezco horrores. Ricardo, Max, y nada. Nos vemos ya en la subasta, y suerte, suerte. Ojalá que sea una subasta como esperamos, potente, te digo, y significativa. Las piezas están magníficas, creo que sí. Gracias, gracias Jan, gracias. Gracias.